porque ya hay 15.000 casos en nuestro país. Y lo ha dicho el propio Jorge Lemus, quien es el ministro de Salud de la Nación, que comparó esta epidemia como tanto más importante que lo ocurría en el 2009. Entonces, en ese año que hubo aproximadamente 28.000 casos, 5 muertes, después se produjo otra muerte de una salteña en el año 2011, por supuesto tiene los propósitos de la prevención. Pero además seguramente vos recibiste, ¿no es cierto?, un WhatsApp. Yo lo recibí por parte de una amiga mía a la mañana, que después se constató que era un virus, pero que hablaba, por ejemplo, de la cantidad de casos en el Pena, que había más de 400. Vamos a hablar con cifras muy concretas y también te vamos a advertir sobre qué es lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque el crecimiento del dengue en nuestro país, primero ha producido, digamos, que se estabilice mucho más en provincias como Misiones o Formosa y que haya crecido también en la provincia de Buenos Aires, donde se está tomando muchísima cautela con 338 casos, de los cuales 117 son autóctonos. ¿Qué significa esto? Que antes había más casos importados que autóctonos, 1 de 7, ahora es 1 de 3, esa es la comparación. ¿Por qué? Porque antes provenían de viajes de otros sectores o de una otra provincia del país o de un país extranjero hacia la Argentina. Pero ahora el contagio es acá, local. Y lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires, con 216 casos, los cuales 62 son locales, autóctonos. Acá está, 15.000 casos entonces en todo el país. Así tenés bien claras las cifras que yo recién te estuve mencionando. Esto es en todo el país según Jorge Lemus. El pico sería en marzo o abril. Ojo, que recién comenzó marzo o abril el pico. El brote más importante desde 2009, 29.000 infectados en ese entonces. Acá estamos hablando de 15.000 casos en total en nuestro país. Misiones es la más afectada con 6.360 personas. Además, les quería agregar que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay 300 casos más que se podrían añadir con un 90% probabilidad que sea dengue. 216 casos confirmados, 62 autóctonos y 300 casos en estudio, con lo cual imagínense que esto en la Ciudad de Buenos Aires trae de alguna manera un incremento, por lo que les estoy diciendo, porque de estos 300 casos, 90% tiene probabilidad de que sea dengue. Se está estudiando la sintomatología, que después les vamos a detallar cuál es la sintomatología desde ya. Este es el caso de la ciudad autónoma. 339 casos en toda la provincia, hablamos de la provincia de Buenos Aires. En 10 días se triplicaron los casos autóctonos. Yo les decía que de estos casos, 117 son autóctonos, ¿no es cierto? O sea que en 10 días pasamos de 39 a 117 casos entonces autóctonos en la provincia de Buenos Aires. Ahí ven el incremento. Les decía antes que los importados los locales eran, digamos, de 1 a 7, ¿no es cierto? 1 autóctono contra 7 importados. Ahora no, es menor, se ha achicado de 1 a 3. Con lo cual nosotros estamos teniendo los casos, digamos, más relevantes como los locales. Bueno, tenemos algunas entrevistas para compartir con ustedes. Una con la ministra de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos trabajando con respecto a dengue desde el mes de diciembre fuertemente y venimos comentando que esperábamos para marzo-abril un brote, un repunte de la enfermedad que en realidad estamos cursando en este momento. Actualmente nosotros tenemos 216 casos confirmados y 300 casos que son probables. Esto quiere decir que pasaron el primer laboratorio, que es para dengue, y estamos esperando su confirmación en una segunda prueba de laboratorio, que seguramente va a ser positiva también porque es muy sensible la primera prueba de laboratorio. Dentro de estos 216 más 300 casos, tenemos 62 casos autóctonos. Y de aquellas personas, por ejemplo, en el Pena quedan 8 personas internadas. En general, el panorama, los diferentes hospitales de la ciudad, ¿hubo casos como años anteriores de personas en grave estado o no? ¿O rápidamente pudieron trabajar sobre los síntomas? Bueno, por suerte no tuvimos pacientes graves, tuvimos y tenemos pacientes internados, un paciente en terapia que pasó el periodo más agudo, que ahora está evolucionando favorablemente. Hasta ahora, y esperemos que sigamos así, son cuadros de control de internación, pero que evolucionan favorablemente. Doctor Gustavo San Martín, muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, es director del Hospital Pena. Hoy le contaba, ¿no es cierto?, al público que había recibido ese WhatsApp que daba cuenta de más de 400 casos en el hospital que usted dirige, ¿no? Que después se supo que era viral y, bueno, y digamos inconsistente por otra parte, ¿no? Quisiera que aclare, por favor, esta situación porque fuimos muchos los que recibimos ese WhatsApp. Bueno, el tema es tratar de llevarle tranquilidad al resto de a toda la población, porque ese WhatsApp no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Sí. Fundamentalmente, el hospital que yo dirijo, cumpliendo con su función de atención, de docencia, de prevención, exactamente igual que todos los días, y cumple con la atención de todos los pacientes que vienen. Seguimos haciendo partos, operando, todas las salas se están ocupando con las especialidades correspondientes, y además atendemos pacientes con dengue. Ahora, yo lo que puedo hacer es transmitirle los casos que tenemos, como es nuestra estadística de atención. Si usted tiene... sí, por favor, le vamos a agradecer que lo haga, sí. Bárbaro. Nosotros hemos hecho desde la gestión, hemos habilitado 2 consultorios de dengue, uno en La Guardia y uno en consultorio. Y esto significa que hay médicos que están permanentemente ahí para que los pacientes tienen con sospecha de dengue, desde el punto de vista del paciente, o que se detectan en el hospital como potenciales portadores de dengue, accedan a la atención rápidamente, sin espera, sin turnos y sin tener que estar deambulando por las instituciones a ver cuándo los atienden. Se atienden rápidamente. Este consultorio de Febriles ha atendido hasta la fecha 261 pacientes, desde el principio de enero. 261. 261 pacientes sí. Febriles sospechosos de dengue. Sí. De esos 261 se han confirmado por el primer análisis 136 pacientes. Sí. No, porque estoy pensando, ¿no es cierto?, en los datos que dio la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires respecto de 216 ahora voy a contar por qué puede haber discordancia. Sí. Estos 136 pacientes nosotros seleccionamos a través del laboratorio como potenciales portadores de dengue. Inmediatamente se comienza con su asistencia. ¿Y su asistencia cuál es? La gran mayoría de tratamiento ambulante vuelven a su domicilio con pautas de alarma, medidas higiénico-dietéticas. Y que es muy variable día a día, se internan preventivamente porque tienen algún trastorno de coagulación. Y trastorno de coagulación no significa dengue grave ni significa dengue hemorrágico. Sí. Significa que el dengue, en su evolución, algunos pacientes alteran momentáneamente la coagulación. Pero en la historia clínica lo ponen como dengue, ¿no? Sí. Pero eso es lo que yo le decía. De estos 136 pacientes, no esperamos la confirmación para atenderlo, porque rápidamente vuelve a su domicilio con medidas higiénico-dietéticas, con el repelente para mosquitos, con la recomendación de los mosquiteros, con la recomendación de mantener el ambiente en condiciones tales que el mosquito no pueda acceder. Sí. Pero por el otro lado, si se internan, tampoco esperamos la confirmación para poder atenderlo, porque rápidamente los cubrimos con tul, rápidamente están tratados con el repelente para que el mosquito no pueda acceder a ellos. Sí. Entonces, lo que puede ocurrir es que estemos tratando pacientes que a lo mejor después no viene la confirmación. Claro. Que no son confirmados como dengue. Pero si nosotros esperamos la confirmación, muchas veces perdemos el tiempo, es un tiempo de oro, y permitimos que el mosquito tenga acceso a pacientes que a lo mejor sí están infectados. Claro, eso digamos es muy importante. Puede haber alguna discordancia en el tiempo, por eso que la ministra habló de 300 casos en día de confirmación. Y cuando no ha sido dengue, ¿de qué se ha tratado, digamos? Porque ha presentado una sintomatología semejante que ha derivado en un estudio de parte de ustedes como hospital, ¿no? Más allá del tratamiento. No le entendí, perdón. Esas personas, digamos, cuya confirmación no ha sido el dengue, ¿qué han tenido? Digo, para comparar sintomatologías, ¿no es cierto?, que son similares a las del dengue. La sintomatología del dengue es bastante característica. Son pacientes que tienen fiebre elevada, que tienen un gran quebrantamiento general, que están con dolores musculares, con dolores articulares, con cefalea a veces con vómitos. Este cuadro clínico es el que hace que el médico que atiende pacientes con síndrome febril seleccione esos pacientes para hacerle análisis. Sí.
Y ahí, cuando da positivo el NS1, es cuando comenzamos con su atención. Claro. En el caso de estas personas que se presentaron en el hospital, para hacer, digamos, un análisis promedio del tipo de población, adultos, chicos, ¿qué tiene para aportar respecto de quienes se presentaron? El dengue no respeta ni clase social, ni lugar de residencia, el dengue no respeta nada. Sí. Lo que sí hay que acuñar un axioma, que es el eje de cualquier campaña, y es que sin mosquito no hay dengue. Entonces, todas las medidas están dirigidas a tratar de que el mosquito no se pueda reproducir. Por ejemplo, les cuento algunas de las medidas. Sí. Cuando nosotros detectamos desde el hospital un caso de dengue dentro de nuestra área programática, sale un equipo a ver el lugar donde el paciente tuvo dengue y recorre 9 manzanas alrededor. ¿Eso qué significa? Que instruye respecto de medidas higiénico-dietéticas, instruye de reordenamiento del área para tratar de que no haya agua acumulada, les explica los riesgos del agua acumulada y buscamos otros potenciales focos. Y fundamentalmente hablamos de cómo prevenir que el mosquito se reproduzca para que no haya dengue. Esa es una de las situaciones que generamos en el área programática. Además, todo paciente que pasa por el hospital por diferentes causas sale con algún tipo de información vinculada a cómo dengue. Sí. Ahora bien, va a haber un pico en marzo, abril, ya estamos en marzo. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el hospital y cuáles son las que se deberían tomar? Y también preguntarle si una fumigación hoy por hoy puede llegar a ser preventiva o puede coadyuvar a tener menos casos. Bueno, el Hospital Pena forma parte de un sistema de salud. Ese sistema de salud responde a una organización que está por encima del hospital. Ahora, yo escucho muchas veces decir el pico viene en abril, en mayo, en marzo, en abril. Hasta ahora, estas son especulaciones de índole estadístico, son especulaciones vinculadas a situaciones que han ocurrido en otros países, pero hasta ahora la realidad del día de hoy hace que nosotros tengamos determinada actitud frente a la situación del dengue en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, rápidamente, y ya hay algún tipo de directiva al respecto, el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires rápidamente se puede ayornar para que en el supuesto caso estos pacientes con dengue aumenten en forma geométrica. Sí, que puede pasar eso, digamos, es lo que está previsto. Puede pasar o no. Sí. Porque si las condiciones climáticas, por ejemplo, cambian bruscamente y las temperaturas bajan, la actividad del mosquito disminuye muchísimo. Claro. Eso aliviaría. Entonces, ¿eso puede pasar o no? Sí. ¿Y usted qué recomienda? ¿Que estemos siempre con repelente? ¿Eso sería una medida preventiva? Las medidas en general, gracias a Dios, han llegado a casi toda la población y adecuando la transmisión de esas medidas a la condición de cada uno de los escuchas. Y esto tiene que ver que se llega boca a boca con un grupo de población, que se llega con papelería a otro grupo de la población, se llega con instrucción dentro del hospital. Tenemos, por ejemplo, gente del equipo de salud con un gran mosquito, que es un muñeco enorme, que se recorre en todas las áreas de asistencia, donde se va recalcando dos cosas: descacharrar para que no haya agua acumulada, el uso de repelente cada 3 horas. El repelente, si uno no lo repone cada 3 horas, pierde su función. Claro. Y dentro de los hogares que sea posible, tratar de colocar mosquitero o buscar la forma donde el mosquito no pueda acceder adentro del hogar. Claro. Doctor Sabatín, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay 300 casos que podrían ser, o sea, un 90% de probabilidad que se trate de dengue, porque como bien dijo el doctor San Martín, se atiende rápidamente ante la urgencia, ante la probabilidad de que sea, sin esperar, ¿no es cierto?, la confirmación.
Como debe ser, ¿no es cierto? Victoria Cabotti es vicepresidenta de Médicos del Mundo, bienvenida, muchas gracias. Omar Suet, médico infectólogo, comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología. Bienvenidos los dos. Estábamos escuchando atentamente al doctor San Martín. Ustedes también habrán, no sé, ¿recibieron ese WhatsApp? Sí. ¿Y qué les pasó? Porque ustedes sí son especialistas y ¿qué dijeron? ¿Cómo lo recibieron? Perdón, si quieren participar a través de las redes sociales de C5N, @C5N, el hashtag es numeral la noticia del día y mi Twitter personal @mbelenaramuro y leo sus inquietudes. Sí, recibimos todos el WhatsApp a través de los diferentes grupos que uno tiene de las madres del colegio y más cuando uno es médico, en general te lo reenvían y te preguntan. Fue un WhatsApp bastante raro. Pero parecía como una mamá de un una colegio, mamá desesperada, ¿no? médica, que refería a 400 casos y casos bastante graves en el hospital Pena. No sabemos si es verídico. Bueno, acá el doctor explicó recién el número de casos que ellos tienen, pero la realidad es que ese WhatsApp puso una agenda de vuelta al dengue y que no lo estábamos hablando en los medios. Claro. Así que... Sí, creo que justamente eso es el mejor mérito, ¿no?, de este WhatsApp, poder realmente que la gente se dé cuenta que es una cosa que está pasando. Bueno, con los 15.000 casos que había en nuestro país, nosotros igual tratamos el tema del dengue. Sí. Vos no habías visto ese programa, yo sigo los programas, pero bueno. Gracias. Soy una admiradora tuya. No, pero bueno, además, en un momento la OMS puso mucho en agenda el Zika, asustando un montón a un montón de familias y de mamás. De hecho, me invitaron a diferentes programas acá y vinimos a explicar un poquito. Y el dengue se dejó de lado en algunos medios hegemónicos, en otros no. La verdad que este WhatsApp lo que hizo... habíamos hecho la diferencia entre dengue, Zika y demás. Zika, Lo que hizo este audio o este WhatsApp es, primero, generar un pánico tremendo, que eso no está bueno, generar el pánico en la gente, pero puso en la agenda nuevamente en otros medios, que por ahí no se trataba el tema del dengue. ¿Le llama la atención la cantidad de casos que hay en nuestro país? Bueno, no necesariamente. Ya en el 2009 había habido también un brote epidémico grande, del doble de lo que hay hasta ahora, ¿no? Y entonces es posible que esto siga creciendo y quizás sobrepase al anterior. Pero hay muchas cuestiones mundiales y globales que probablemente pueden explicar esto, ¿no? El fenómeno del Niño, el avance, digamos, del calentamiento global, el avance del mosquito, la falta, digamos, de prevención en esas situaciones, podría explicar algunas de estas cosas. Y son cosas episódicas, son brotes que van apareciendo. Para quedarse entonces, porque estas condiciones climáticas adversas. Hace tiempo que tenemos dengue en Argentina y en diferentes lugares de América Latina, y desde Médicos del Mundo lo venimos tratando y trabajando. El doctor Lemus, el ministro de Salud de la Nación, habla de 15.000 casos y él habla que hubo como un brote precoz, en noviembre, cuando en general es marzo o abril. Y esto tiene que ver, como decía el doctor y el compañero, con cuestiones que están relacionadas con el cambio climático. Acordate, María Belén, que en diciembre último y noviembre hubo una gran emergencia socioambiental en el litoral, y eso hace que haya un cambio en la distribución del vector y un cambio epidemiológico. Entonces, bueno, vamos a esperar un brote todavía mayor, ya entre abril y mayo. Una vez que comience el frío, ahí va a empezar a disminuir. Pero bueno, tiene que ver con esto, o sea, sin el mosquito de la Aedes no tenemos dengue, pero también tenemos que hablar de otras cosas, porque con cloacas, con la basura bien tratada y con personas que tengan agua en la casa, no hay presencia de cacharro y por lo tanto no hay presencia de la Aedes. Claro. Nosotros desde Médicos del Mundo venimos hablando hace tiempo, ya desde marzo, con el tema de la cantidad del índice aédico que está presente en las casas. ¿Cómo es eso? Claro, el índice aédico, ¿qué quiere decir? Que casi un tercio de la Argentina tiene la presencia de la Aedes. Cuando hablan de casos autóctonos o casos importados, nosotros no estamos muy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Primero, porque cuando hablas de casos importados, estás como echándole la culpa a la pobre persona que viajó por diferentes cuestiones. Una persona que viaja, por ejemplo, yo me agarro dengue en la última emergencia del litoral y viajo a París porque tengo una convención de Médicos del Mundo y tengo dengue. Yo llego a Francia y no voy a hacer un problema de salud para Francia. ¿Por qué? Porque no está la Aedes. Es decir, hablar de autóctonos e importados lo que hace es decir, bueno, este no me compete a mí porque vino de otro lado. Pero si tenés el Aedes al lado, va a propagar, ¿sí? Si yo viajo a Francia con
a reunirme con mis compañeros de Médico del Mundo. Con dengue no voy a hacer un problema para mis compañeros porque el contagio no es interhumano. Claro. Tampoco voy a hacer un problema para la salud pública de Europa porque no hay Aedes. O sea, te tratarán por la sintomatología que presentaste. Sí, y el tratamiento, como refería el doctor, sí. Y bueno, el doctor... Sí, que cuéntenos también ahora. Nos puede contar un poquito más. ¿Cómo es? Vamos a reforzar el tema de la sintomatología, cuál es que quiero que quede claro, bien clara. Lo más importante, lo que mencionaba antes, es el cuadro de fiebre de corta duración, ¿no? Hasta 7 días, fiebre 38, 39 grados, mucha fiebre. No baja. No tenés una gripe, digamos, con estornudos, con mocos, no tenés la típica congestión nasal, tenés solamente fiebre, mucho dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolor de los músculos, y esos cuadros son los generales, y puede haber cuadros mucho más graves. Salvo vómitos. Es muy parecido a cualquier enfermedad viral inespecífica. Y cuando comentabas o preguntabas vos, y esto es mi sesgo, digamos, porque mi especialidad es HIV, es SIDA. Entonces cuando vos preguntabas qué otros síntomas o qué otras enfermedades pueden dar los mismos síntomas, bueno, todas las enfermedades virales como la mononucleosis, como algunas otras enfermedades virales pueden dar esto. Pero también el virus del HIV, cuando recién entra en el organismo, lo primero que produce a las 2 semanas de la exposición es un cuadro similar. Es muy parecido a esto. Y de hecho, ayer estábamos viendo en el trabajo un muchacho que había ido, lo habían diagnosticado de dengue, le dio negativo para dengue, y después de 2 o 3 veces el flaco le dice, mira, por favor, haceme el HIV, porque yo estuve haciendo algunas locuras recientemente y era un HIV de reciente comienzo, ¿no? Entonces quiero decir... si tenés una exposición de riesgo para sexual en las últimas 2 semanas, bueno, además del dengue, pensá que es HIV. Pero ahora estamos en epidemia de dengue, entonces lo más probable es que sea un dengue, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en lo demás ya veremos qué es, digamos, si las muestras dan negativas o si no se te pudieron hacer las muestras. Me preocupás más con lo negativas. Que decís. No, bueno, en realidad, no, lo que quiere decir el doctor es justamente, bueno, que el dengue, ¿cuáles son los síntomas? Ya los refirió muy bien. Las personas que tienen dengue, hay muchas personas que te refieren, Victoria, tengo miedo de tener dengue y no darme cuenta. Hay casos asintomáticos de dengue. ¿Sí? Sí, 1 de cada 4 es asintomático. 1 de cada 4, ¿qué es lo que algo tiene que tener? No, es asintomático. Por ahí vos tuviste dengue en el 2009, tuviste un DEN1 y ahora ya estás inmunizada. Ajá. Pero la persona cuando tiene el dengue... Tenés que haber tenido otro. Para tener digamos, para ser asintomático. No, asintomático significa que tenés unas defensas que te permiten tener la infección y que tus síntomas sean... Lo resuelves más o menos bien y no pasó nada. Y de hecho en las 15.000 personas casi no les pasó nada. A veces dicen es un virus, ¿viste? Cuando vos llamas al médico de urgencia y no se sabe qué es, que dice un virus común, el nene se le fue la fiebre y listo, y ya se curó. Algunos de estos fueron hepatitis A, algunos fueron dengue, algunos fueron otras cosas, digamos, ¿no? La verdad, cuando está el síntoma del dengue enfermedad dengue, las personas se van a dar cuenta cuando son sintomáticas porque, como refería el doctor, es primero una cefalea brutal de comienzo abrupto, te duele mucho la cabeza con mucho dolor retroocular detrás de los ojos, que no es un dolor común que uno tiene todos los días, fiebre muy alta que no cede y dolor muscular generalizado. ¿Se puede tomar antifebril? Se puede tomar en época de dengue solamente paracetamol, ningún derivado de la aspirina, ni ibuprofeno ni diclofenac. ¿Por qué? Porque el riesgo del dengue es que hagas complicaciones hemorrágicas. Entonces, si estás tomando algún derivado de la aspirina se usa para que no se coagule la sangre. Claro, entonces porque podría sangrar. Viste que, qué sé yo, si tu chiquito tiene fiebre o vos tenés fiebre, no podés bajar, tomás un antifebril. Paracetamol. Si necesitas paracetamol, puedes tomar. No hay ningún problema y con eso se baja la fiebre y no hay riesgo de que la persona haga hemorragia. Si el cuadro progresa, vas a tener náuseas, vas a tener vómitos, se te va a bajar la presión y puede ser muy grave. Y podés tener hemorragia y eventualmente alguna persona se puede morir. Pero realmente el dengue no es una enfermedad mortal como otras enfermedades. Trata, digamos. Incluso aunque no se trate, la mayoría de los pacientes van a andar bien. Digamos, de los 15.000 pacientes que tenemos en Argentina, en teoría, hay 1 o 2 muertos queda quizás. ¿Alguna secuela o no? En general no. Si no ha habido grandes complicaciones que no hayan requerido internación en terapia intensiva, ventilación, hemorragias graves, no hay. Las hemorragias vienen cuando la persona se infecta por un virus de dengue y ya había estado infectada anteriormente por otro virus. Entonces hace una reacción inmunológica cruzada y puede dar riesgo de hemorragias, digamos. Hoy leía que se complican mucho más los cuadros neurológicos con el Zika, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, el Zika sí, porque tiene relación con otra enfermedad que es el Guillain-Barré.
Pero bueno, hoy estamos hablando de dengue. Zika no hablamos, ¿no? O sea que hay que no hablar ha de habido Zika en casos Argentina. autóctonos. Volviendo a la discusión con la doctora de autóctonos o importados. Bueno, yo recomiendo que ahora a nivel Argentina lo que nos tiene que interesar y poner todo el trabajo desde los gobiernos nacionales, desde el gobierno local, desde el gobierno provincial, desde las sociedades científicas, desde la organización de la sociedad civil, es plantear cómo hacemos para educar a las familias para el tema de la prevención y la promoción, que era esto, cuáles son los síntomas, que ante estos síntomas concurran al centro de salud, que el dengue es una enfermedad en general autolimitada, es decir, que no quedan secuelas, muchas personas se curan solos, que no hay un tratamiento específico para dengue y que el tratamiento que es para dengue es, que cuando no es un dengue grave, que es la gran mayoría de los casos, es que vuelvan a la casa, que queden aislados de otros mosquitos con la colocación de repelente a la persona que está enferma y a su familia, o la colocación de un tul en el caso de no poder comprar los repelentes, porque sabemos que en estas épocas donde hay epidemias o estos brotes, también hay algunas avivadas de los comercios en donde te venden que solamente se puede usar tal repelente a unos costos que nuestra población no la puede. No puede. Respecto a los repelentes hay algunos que duran más o menos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son? Lo importante es ponerse el repelente varias veces al día, en el caso de no poder acceder al repelente, el uso de manga larga y ropa clara, porque la ropa clara ahuyenta a la hembra. Y bueno, como ya sabemos, es la hembra y tiene un patrón de picadura de día y de tarde. Así que esto está bueno para avisarle a la gente para que la gente duerma tranquila, porque escucha el mosquito cuando está durmiendo y ya se empieza a que volver no es el loco. mosquito típico, digamos, que está en el pasto, que está en las plazas, digamos, el mosquito que está justamente, que tiene sus huevos, pone sus huevos en lugar de agua estancada en los bordes de los tarros, en los bordes de los tarros, en las macetas. Entonces, ese mosquito vuela poco, vuela una cuadra o menos de una cuadra y por eso infecta solamente al cercano y por eso hay pequeños brotes como en las calles estas donde hubo 6 o 8 casos. Entonces este mosquito lo que hay que evitar es que haya frascos o tarros en el perímetro y por eso van las brigadas a las casas en los lugares que tienen servicios de medicina preventiva que pueden ir casa por casa a tocar. Y ahí quería volver porque desde la Sociedad de Infectología tenemos preocupación por eso. En la ciudad de Buenos Aires realmente está bastante bien preparado, todos los servicios de medicina preventiva recorren los barrios, han catastrado a las personas infectadas, han hecho el bloqueo, digamos, de la persona. Pero eso no es algo que esté pasando en todos los municipios y es muy importante que eso ocurra, porque si hay casos de dengue en los cuales no toman las medidas, como decía la doctora, de la protección del tul y de sacar el cacharro del resto de las casas, pueden seguir habiendo casos. Y otro tema que es importante es que estas epidemias nos enfocan la atención específicamente en dengue, y todos los recursos del Ministerio van a dengue y todos los otros programas tienen que seguir, digamos, es un peligro desatender el resto de programas, el programa de vacunas, el programa de HIV, los programas de tuberculosis, son grandes problemas y es necesario reforzar los hospitales, que no todos los hospitales, incluso en la ciudad, tienen servicios de infectología para atender estas patologías. ¿Y a dónde hay que ir? ¿A cuáles hay que ir? Bueno, tenés que ir al primer hospital. Todos los hospitales o los centros de salud tienen la capacidad de atender el dengue. O sea que cualquiera puede ir a cualquier salita o cualquier centro de salud. Lo que es importante, te comentaba de la Sociedad de Infecto, es pensar que es necesario tener servicios de infectología para todas las otras patologías que vayan apareciendo, porque hoy tenemos dengue, pero vamos a tener alguna otra, chikungunya fue hace poco. Sí, es verdad, hablamos de eso acá en el programa también. Entonces va a haber diferentes, y tenemos que estar preparados siempre, digamos, no trabajar así. Y hay población más vulnerable también, ¿no es cierto?, que la puede contraer, enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, siempre que haya una enfermedad asociada, como hipertensión o las extremidades de la vida, los más chiquititos y los mayores, tienen mayor riesgo de complicación. Pero la verdad, María Belén, lo importante es generar en la gente esto, que se puede hacer una prevención, que tampoco, que hay prevención, pero tampoco ponerle toda la responsabilidad a la gente y a las familias. Hay campañas que están muy buenas, del tema del descacharro,
Pero a veces te pasa que vas al territorio y te dicen, Victoria, yo descacharro, pero yo tengo la zanja en la esquina de mi casa. Claro, entonces, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿sí? Es, bueno, sí, hagamos el control vectorial, hagamos que las familias colaboren, eduquemos a la familia, pero vamos a tener muchos años que trabajar en las condiciones de vida que vive nuestro pueblo. La presencia de basurales a cielo abierto, que están en toda la Argentina hace muchísimos años, el tema del agua potable, hay familias que no tienen agua en las casas y es por eso que tienen que recolectar agua en tachos. Fondo, claro, yo te entiendo. Y no hay que ir a Calcuta para ver eso, o sea, dentro de la provincia de Buenos Aires hay varias localidades y municipios donde hay barrios con canillas comunitarias. Claro. Entonces, bueno, plantearlo desde ese lado. Sí. En una alerta temprana que debería estar presente después de una gran inundación, como fueron los bañados de Paraguay los primeros meses del 2015 y ahora con el litoral en diciembre del 2015 también. Alerta temprana, vigilancia epidemiológica y que todo el sistema de salud ya está capacitado para recibir al dengue, ¿sí? A las personas con dengue. Y esto es importante saberlo. No siempre hay que certificar el dengue, porque si las personas o las agendas marcan que hay que, ¿cuántos certificados? ¿Pero cuántos? Bueno, cuando hay una epidemia, María Belén, no se pueden certificar todos los casos. Cuando hay una epidemia, toda persona que está en una zona donde existe el virus, existe la Aedes, y tiene los síntomas de dengue, por nexo epidémico, es un dengue. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esa persona? Tranquilizarla, darle pautas de alarma, como decía el doctor en el tape, frente a otros síntomas como el dolor de cabeza, que todavía es mayor, o dificultad respiratoria, volver a concurrir. Pero es volver a la casa, hidratación y evitar que esa persona que tiene dengue entre en contacto con el Aedes, una forma de aislarla para evitar la propagación que no es interhumano, sino es vectorial. Es a través de este mosquito que se hace un festín con todo esto del cambio climático y de las condiciones de vida malsanas de nuestra población. Y respecto del pico, porque yo insisto con esto por el anuncio que hizo el Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, ¿no es cierto? Que en marzo, abril... No vamos a poder saber hasta que no veamos la curva descendente. Cuando uno mira los casos ahora... San Martín, puede ser o no. Exacto. El Ministerio recibe todas las semanas la notificación de todos los centros de salud que reportan o notifican casos. Entonces ellos van viendo la curva está en internet, está disponible, y cuando en algún momento empieza a descender es que uno ya sabe que está bajando el pico, digamos, o la parte más jodida de la infección. Sí. Pero ahora dice que va a haber temperaturas más bajas por lo menos la semana que viene. Va a colaborar un poco con el tema tenemos una temperatura. Ahora, con respecto a la psicosis también, porque a mí me estuvieron llamando las madres de los compañeritos de mi hijo. Tampoco es cuestión que toda la persona, digamos, también hay que tener cuidado con el tema de los repelentes, ¿sí? Como decía el WhatsApp muy bien, y creo que lo puso bien en marcha, el naranja es cada 2 horas y el verde cada 4. Para hacerle propaganda a una marca. ¿Se sabe quién es la persona que lo hizo? No sé, qué razón? pero hay que tener mucho cuidado. Porque la verdad que a mí no me gusta nada eso. Pero los niñitos, ojo con el repelente en los niños menores de 2 años, puede ser peligroso. En esos chicos se usan los citronela o el limón, digamos, hay que tener cuidado porque puede ser siempre la manga larga para los más chicos, y quizás no necesitan ir, digamos, si no hay dengue cercana en el barrio, si no ha habido gente, no hay muchos mosquitos, quizás no tienen que ir los chicos al colegio todo el día con repelente, quizás solamente a la mañana y a la tarde, que son los horarios en los que, en la primera mañana y a las horas de la tarde, que es cuando empieza a picar la hembra, entonces quizás es para quedarse un poquito más tranquilo. Y hubo 8 casos en una cuadra en Vicente López. Que lo recordamos con la nota. Y si no me explican, porque teníamos la nota, no importa. Estos 8 casos, ¿no es cierto?, en una cuadra, porque vos también dijiste, se desplazan una cuadra. Exacto. ¿No? Y bueno, eso evidentemente había una persona con dengue ahí, había mosquitos, esos mosquitos picaron a esa persona y picaron a otras personas. Acá se explica. ¿Cómo se siente con respecto a lo que ocurrió? No, más tranquila no estoy. De hecho, a mis hijas las tuve que llevar a la casa de mi hermana y bueno, ahora las estoy yendo a buscar para llevarlas al colegio. Pero no estoy más tranquila. Hasta que no esté todo el barrio fumigado no voy a estar más tranquila. 8 personas infectadas. Sí, yo me infecté, mira, todos los brazos pinchados. ¿Usted fue una de las infectadas? Sí. Así que, pero bueno, ahora estamos esperando a ver qué es lo que pasa, si fumigan o no. Ayer cuando llevé a mis hijas a la casa de mi hermana, en San Isidro estaba el camión fumigando la calle. Bueno, yo hoy escuché un ruido de un camión, me asomé pensando que era de la fumigación y no era el camión de ustedes, así que no. ¿Usted tuvo dengue?
Sí, tengo todos los brazos pinchados de todos los análisis de sangre porque tuve dengue. No, la verdad la picadura del mosquito ni la sentí. Pero sí me empecé a sentir mal, dolor de cabeza, dolor ocular, dolor en el cuerpo, puntadas en las articulaciones. Bueno, todos los síntomas que ya todo el mundo conoce, ¿no? El domingo de la otra semana y terminé con los síntomas el sábado último. Así que después, bueno, el decaimiento y bueno, nada, recién ayer estuve un poquito mejor, pero bueno, yo hoy estoy bien, pero bueno, nada, con toda esta situación de que a mis hijas las tuve que sacar de casa y las tuve que llevar a otro lugar para que no vayan a estar expuestas, ¿no? ¿Quién es esta señora? ¿Por qué no deja pasar a los fumigadores? Por favor, contanos. Y yo creo, mirá, que lo que ella no deja pasar es por el tema de que tiene muchos gatos y tiene miedo que se los maten, capaz, ¿viste? Es lo que pienso yo, ¿no? Como custodio del barrio lo que veo es eso, que tiene muchas cosas que, bueno, que pueden generar el dengue, ¿no? Por ejemplo, los recipientes con agua en la puerta de su casa. Los árboles, las plantas, todo lo que traiga el dengue, ¿no? Sí. ¿Usted pudo hablar con la señora? ¿Le dio algún motivo? No, yo hablo con ellos, yo hablo con toda la gente de acá porque yo soy el custodio de lo que es el barrio y hablo con toda la gente de acá. Pero bueno, culpa de esto, no sé si es culpa de esto o no, sí, pero hay mucha gente infectada y hay muchas criaturas en peligro, ¿no? En este barrio. Y los vecinos están molestos con esta señora, ¿no? Y creo que sí, hay gente que está molesta porque si vos no dejás fumigar, no ordenás lo que es tu casa, ¿viste? Lo que pasa es que es una mujer sola que también tendría que tener alguna ayuda de alguien para que la puedan hacer entender de lo que está pasando, ¿no? ¿Tendrá miedo? Porque se dio hace unos días donde delincuentes disfrazados de fumigadores eran, bueno, justamente entraron a robar una casa. ¿Quizás la señora tiene temor a esto? Y el temor ese está siempre en todas las casas, ¿no? De quién entra, quién sale, ese temor está en todo, por eso yo estoy acá, en el tema de que la gente, de ver quién entra, quién sale, quién baja de los autos, prender la luz, las alarmas. Yo estoy en ese tema del custodio, ¿no? Ahora. ¿Cómo vive el barrio esta situación? Y jodido por el tema de que hay muchas criaturas. Y capaz que a uno grande, viste, puede pelearla, encima que no sabemos si hay cura, no hay cura. Bueno, se puede pelear, pero una criatura que no se puede defender y que esto lo pueda agarrar, viste, es medio difícil. No dejaba, ¿no es cierto?, fumigar porque tiene miedo, tiene que tener alguna credencial o algo, ¿no es cierto?, para el ingreso. Porque en el edificio, por ejemplo, el encargado del edificio viene, te toca el timbre y viene con el fumigador, entonces vos ya sabés que viene de ahí, claro, está más tranquilo. Yo la verdad que no sé, sería interesante preguntarle a la gente del ministerio si realmente las cuadrillas o los equipos de las brigadas tienen o no credenciales, sería bueno que la tengan. Una identificación, para evitar algo, va a ser importante. También hay que decirle a la gente que tiene que tratar de asumir un poco la responsabilidad de luchar contra esto y abrir las puertas de las casas para limpiar los jardines, los patios, los fondos, que es fundamental. Sí. Esto es muy fácil en las provincias, sí. Es mucho más difícil aquí porque tenemos mucho más miedo en la capital o en el conurbano y no estamos acostumbrados, pero en las provincias pequeñas ahí les dije es que más el encargado vaya con el fumigador, ya ahí te da más tranquilidad, con lo cual puede ser una medida a tomar. Y una señora dijo, ay, estoy con todos los brazos pinchados porque por los tests que me hicieron. A ver en qué consiste eso. Bueno, pero viste que la señora hacía 3 días que había tenido el diagnóstico de dengue, estaba ahí parada y charlando con el resto de la gente, entonces con un tarrito con agua al lado de la planta, casa, pero y ella refería que tuvo que separarse de sus hijas, que eso le pareció muy incómodo, pero bueno, es la forma de aislar a las chiquitas para evitar la propagación si hay una de cerca. Pero la vimos sentada ahí charlando y hacía 3 días que tenía... Como que estaba bien, complicado, sí. Digamos, el análisis se hace con una muestra de sangre que se envía al Hospital Muñiz. Es una sola, te saca un poco de sangre. O al Hospital de Niños, Gutiérrez. Lo que puede pasar, sobre todo en los centros de salud, que recién estamos empezando a ver casos de dengue, es que uno quiere estar muy seguro que el paciente está bien, entonces habitualmente lo que se hace es un hemograma para ver las plaquetas, y como si tiene alguna duda lo citan al día siguiente para repetir ese hemograma y al tercer día o al cuarto día para repetirlo. Entonces a veces los pacientes tienen 2 o 3 pinchazos, pero no son estrictamente necesarios si el paciente está bien. Uno lo hace por mayor seguridad o hasta que esté un poco más canchero con eso. ¿Cuánto tarda en darse el resultado del test?
del test muy pocos días, entre 2 y 3 días, dependiendo del laboratorio. Muchísimo, porque si yo yo no te puedo decir exactamente. 2 o 3 días me parece. Lo que pasa que es lo que hablamos mientras tanto hay que tratarlo. Claro, pero cuando estás en epidemia, María Belén, si tienes los síntomas por nexo epidémico, es un dengue. Si tenés los kits para poder certificarlo, genial, pero en muchos lugares las salitas no lo tienen, pero tienen capacidad de resolverlo. ¿Y qué tiene el kit? Los kits están en los grandes lugares, que es para la PCR, que es la detección del virus en la sangre, o la inmunoglobulina M, que marca la infección aguda. Pero no todos los centros de salud o las salitas lo tienen. Claro. Pero esto hay que hospital Pena, pero hay que decirle a la gente que no es que tiene que viajar al Hospital Gutiérrez, que vaya a la salita más cercana frente a los síntomas. Atención primaria. Exactamente. ¿No? Que si el caso es grave, seguro que le van a mandar la muestra. Quiero decir, por norma, todos los casos graves se tienen que confirmar y los casos leves, en función de la posibilidad que tengan en situaciones de epidemia, como decía la doctora, no es necesario a veces. No es necesario. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué te dan para tratarlo? Nada. Reposo, paracetamol, tomar agua y listo. Y el tulcito y el... comida. Ni siquiera absoluto, digamos. El tema es que no te pique un mosquito y que transmita eso a otras personas. La comida es normal, la hidratación, tomar mucho líquido y el paracetamol. Digamos, y paracetamol y evitar, como ya habíamos dicho, todos los derivados de la aspirina por su acción antiagregante, por si existe la posibilidad de un dengue grave, que son raros los casos y esto también es importante recalcarlo en la población. ¿Cuál es la duración de la enfermedad aproximadamente, promedio? Y en la parte febril 7 días. Después eso desaparece, va a la fase convaleciente y va mejorando. Si el cuadro es grave se puede complicar, obviamente. Si el cuadro es grave, en menos de 2 semanas debería estar. Ya está bien. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por toda la información. Bueno, espero que les haya llegado claramente esta información, que es muy importante, teniendo en cuenta los 15.000 casos en el país, afirmado por el propio ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, y con la probabilidad de un pico entre este mes y el siguiente. Nosotros nos despedimos.